The weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Saludos, muy buenas noches. Gracias por mantenerse en sintonía aquí con nuestro programa Negocios y Marketing. Y bueno, hoy estrenamos, ¿verdad?, una sección donde traemos figuras destacadas, ¿verdad?, del ámbito social. Y bueno, en esta oportunidad, qué mejor personaje, ¿verdad?, que el padre Federico Marcial, una persona que ha estado en los medios de comunicación, una persona que ha sido si se quieren, en el mundo empresarial se habla mucho de coaching, un acompañante de cada uno de nosotros durante nuestro vivir. Y bueno, bienvenido, padre, ¿cómo se siente? Bien, muy buenas noches, querido Gilson, a este programa Negocios y Marketing. Gracias por darme la oportunidad de entrar en los hogares de nuestros hermanos para poder comentar algo importante, sobre todo en este tiempo tan importante de la Navidad. Bueno, recién va a culminar el Adviento, culminó ayer el Adviento, ¿verdad? Ayer el Adviento. La semana pasada. Y la verdad que la gente a veces dice, no, pero estamos en Navidad y desde octubre estamos con Navidad, y acabamos simplemente de pasar el tiempo de preparación a la Navidad. Claro. Y bueno, y de eso sí vamos a hablar, ¿verdad?, de todo lo que es este periodo, porque la verdad que la fecha más importante es donde se divide la historia, claro. El nacimiento de Jesús divide la historia. Efectivamente. En antes y después. Y hay un detalle, y es que el Señor no nos da todo al mismo tiempo, sino que son etapas que se van pasando y que nos van ayudando a nosotros a ir moldeando nuestro espíritu y sobre todo ese fervor, desde el punto de vista de la preparación hasta el punto de vista navideño, sobre todo con el aspecto del nacimiento del Niño Dios. Nosotros, usted sabe que este programa va bastante enfocado a lo que son los empresarios, mercadólogos, hay mucho en el área de los negocios y altos ejecutivos, y a veces uno no entiende por qué el recogimiento en Navidad, si es la temporada donde nosotros podemos recoger un poquito de nuestro esfuerzo, o sea, aumentan las ventas, aumenta la especulación también. Y la verdad que qué mejor día para hablar un poquito de todo eso y de empezar a hablar de lo importante de Jesús en nuestro corazón y de lo que representa hoy, que hoy 24 de diciembre. Efectivamente, y sobre todo tener un momento de recogimiento, porque fíjate que uno lo que hace es que retrae todo lo que ha transcurrido durante el año y entonces, como ese momentito ya de cierre, pues logra recapitular ya lo que ha podido vivir y entonces tratar de prosperar en lo que no ha podido levantar. Y entonces todo eso tiene un punto central que es el Señor. Así mismo es. Y bueno, padre, vamos a empezar hablando un poquitico del padre Federico Marcial. Vamos a hablar no del padre, ¿verdad? Vamos a hablar de Federico Marcial. Dígame, Federico Marcial, ¿de dónde salió esa vocación? Bueno, los entendidos dicen siempre que es a través del Espíritu Santo, pero tiene que haber algo de interés que va más allá de verdad, de ese sentimiento que a veces uno siente. Yo le comentaba fuera de cámara, y digo, bueno, por una clase media, alta, que le diga a su hijo que quiere ser sacerdote, eso es como, espérate, mándalo para afuera, estudia negocio. Claro. Fíjate lo que pasa, Gilson y amigos televidentes. Primero hay dos influencias. Primero, la influencia de Dios, que eso no falla. Y segundo, la influencia del humano. En la influencia de Dios está el aspecto del llamado. En el año de 1986, yo comienzo como monaguillo a ayudar al padre Marcial Silva, que es la influencia humana, que el Señor utilizó de instrumento para que yo pudiese poder encarrilarme a lo que es la vocación hacia el sacerdocio. Entonces, en el lapso de tiempo de mi preparación, como monaguillo, pues él me hace una invitación al seminario menor, que es donde es el tiempo previo para uno buscar si en realidad quiere o no quiere ser sacerdote. De paso, muchos dicen que desde chiquito querían serlo, yo no. Mi deseo era ser médico. Y entonces él me hace la propuesta diciéndome la siguiente pregunta. Un médico del alma puede sanar con una curita o dos o tres personas, un médico, normal, con dos curitas o una persona decirle dos o tres ideas, pero el médico del alma puede salvar muchas almas y a muchas personas con las cuales no están enfermos físicamente, sino espiritualmente. Bueno, eso caló un poquito en mí y yo comencé pues entonces a dilucidar y a buscar y sobre todo comencé a infilarme en lo que son las jornadas vocacionales, que son aquellas que van ayudando un poco a reorientar el deseo de llegar a lo que uno quiere, en este caso el ser sacerdote. Ahí estuve 4 años. Mientras estuve en la
en el colegio, que estudié en el Colegio Arroyo Hondo, y entonces después entro a estudiar los cursos superiores en el Seminario Mayor. Pues yo 4 años de filosofía, 4 años de teología, y entonces ya me lanzo como sacerdote. Y entonces en el 2000 me ordeno sacerdote. La gente piensa a veces que es como muy fácil. Tú tienes que estudiar más. Un médico dura 4 años en la universidad, Exacto. 1 año de pasantía, 3 o 4 Claro. años dependiendo de su especialidad, o sea, el fellow que tiene que hacer. Y es más o menos parecido, ¿verdad? Efectivamente. No, y hay una especie de similitud, porque fíjate que la labor del médico como del sacerdote van a la par. Lo que pasa es que uno se casa y el otro no. Entonces, lo importante es que la vocación que uno ha elegido sea la vocación que en realidad su corazón le diga. Y sobre todo la sepa llevar con entusiasmo, con alegría, pero sobre todo con seriedad. Sí, así es. Bueno, padre, para nosotros un orgullo tenerlo. Y qué bueno que decidió que sí, porque déjame decirle que el padre fue el apartamento cuando yo me casé que vendió. Pues, sí, señor, el padre Marcial allá, sí. Rocío quien llamó Fote. Claro, claro. Bueno, sí. Pero entonces cuénteme un poquitico. Usted luego de ordenarse, bueno, ha pasado, ¿verdad?, varias parroquias, ha estado, sí. Y bueno, y le chocó un poquitico con la parte de la comunicación, ¿verdad? Le tocó dirigir Viva, que es una emisora, de verdad, 105.3. Exacto. ¿Verdad? Que se relanzó, si se quiere, y Radio ABC. Fíjate que todo eso tiene una historia. Al principio, el señor cardenal tenía la oportunidad, o quería, que yo estudiase comunicación para poder dirigir la televisión Televida. Entonces, luego, al culminar mis estudios, él permitió que yo estuviera 1 año de preparación, sobre todo como sacerdote, en la parroquia de mi tío, de lo cual fui vicario, vicario parroquial de 2 parroquias. Inmediatamente después de ese año, que fue el 2001, entonces me envía a estudiar comunicación social a la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, donde hago un máster en comunicación de 3 años. Entonces, luego de culminar en Roma, vengo y entonces tomo posesión de lo que es Radio ABC y Vida 105.3, de la cual pues estuve ahí por un lapso de 1 año, donde después me envía entonces ya a integrarme un poquito a lo que es la formación de aquellos que se preparan para ser sacerdote, donde estuve ahí 5 años, sobre todo formando y preparando. Recuérdate que lo que más caracteriza a un sacerdote es poder llevar la palabra y llevarla de una manera eficaz. Entonces, en ese aspecto de preparación, sobre todo en los medios de comunicación, tanto televisión como radio, pues estuvimos ahí durante 5 años preparando, recordándoles a los amigos televidentes que estos medios vienen a ser como el nuevo areópago que nosotros tenemos, sobre todo para fomentar la palabra de Dios en nuestros hermanos. Bueno, pues así es, y uno, a Dios, ¿verdad?, uno le pide que lo ilumine cada día para que uno delante de las cámaras, ¿verdad?, y fuera de las cámaras mantenga el mismo testimonio. Claro. Porque a veces vemos a un personaje en televisión o a una persona en televisión y decimos, yo quiero ser como fulano, pero al final cuando vemos su vida, entonces contrasta totalmente con lo que es, ¿verdad?, el comunicador. Efectivamente. Y yo creo que lo más importante es que uno sepa, tanto aquí como afuera, poder decirle algo a la gente. Porque muchas veces tenemos millares de programas que preparan y realizan cosas. En el fondo tú no ves los argumentos. Y son argumentos tan pobres que al mes ya se están quitando. Entonces, si es una persona que prepara su argumento y lo prepara de una manera eficaz y lo sabe llevar a través de los medios, logra verdaderamente calar en el gran público y sobre todo tener sostenimiento, pero lo contrario se pierde. Bueno, internacionalmente no han criticado mucho, sobre todo los productores, ¿verdad? Ajá. Porque por el tema de tener o no contenido de calidad, claro. O sea, donde el televidente o el radio escucha no tenga la tentación de estar moviendo. Entonces claro. Se ha basado mucho en invitados, se ha invitado en noticias y sobre todo, que es lo que más cala aquí en República Dominicana, los análisis políticos. Claro que sí, no. Y nosotros que por demás, eso es lo que más trae el asunto político. Pero hay otras cosas de otros géneros que también ayudan y sobre todo el hecho de fomentar, que en estos tiempos se ha hablado de eso, el aspecto de los valores en los hermanos, que muchas veces pues se dejan de lado. Pero dicen que
cuando tú hablas de muchas cosas buenas, dije que no vende. Padre, y esto lo mantienen, lo mantienen los patrocinadores. Entonces, sí, hay una dicotomía, porque a veces tú quieres mandar un mensaje de valores, pero te das cuenta que no vende. Entonces tenemos que buscar a la muchacha que ande con el asunto medio, porque entonces eso sí vende. Es la forma, porque tú sabes que todo lo que es oculto llama más que lo que sale a flote. Pero muchas veces eso oculto tiene un tiempo que ya uno se harta y se pierde. Entonces hay que tratar de buscar esa subida y bajada, tratar de buscar un equilibrio. Ni tan alto que te ahogue, ni tan bajo que no te deje caer. Entonces hay que tratar de buscar un equilibrio para poder sobrellevar las cosas. Porque en definitiva, ¿qué es lo que quiere el público que te está viendo? Es el hecho de encontrar algo que le ayude a ellos a identificarse con lo que son y a cambiar sobre todo su actitud y su forma de ser. Sí, así es. Bueno, pues nosotros, ¿verdad? Siempre agradeciendo su participación acá. No se vayan, amigos televidentes, dentro de breves instantes, ¿verdad? Vamos a seguir con el padre Federico Marcial y vamos a entrar un poquito más en materia. Vamos a entrar en lo que es el verdadero significado de la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a publicidad y en un momentico volvemos. Sabes, mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad.